En esta infografía se ha desarrollado la evolución histórica de la ley de los gases ideales. En primer lugar, tenemos la ley de Bolt-Marriott. Robert Bolt era un investigador irlandés que investigó durante la Inglaterra moderna temprana. En esta época se dio la transición de la alquimia a una ciencia experimental. Por otro lado, tenemos a Ed Marriott, que era un investigador francés que vivió durante un periodo de gran avance científico y de experimentación. Y en 1676 formuló la ley de Bolt de forma independiente y más completa. Entonces, la ley de Bolt-Marriott lo que dice es que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales si se mantiene constante su temperatura. Entonces, aquí tenemos la ecuación de esta ley. Por otro lado, tenemos la ley de Charles. Jacques Charles era un investigador francés también que investigó en una época de profundos cambios políticos y científicos, por la Ilustración y por la eclosión de la Revolución Francesa. Inventó el globo de hidrógeno en 1783 y su ley lo que dice es que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y aquí se puede observar en la ecuación de la ley de Charles. La ley de Gay-Lussac, tenemos el investigador Joseph-Louis Gay-Lussac, que era francés, y su carrera se desarrolló después de la Revolución Francesa y en esta época ya la ciencia se entendía como una profesión reconocida. Esta ley lo que dice es que la presión es directamente proporcional a la temperatura cuando el volumen del recipiente es constante. Entonces, esta es la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Si juntamos estas tres leyes, la ley de Bolt-Marriott, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, obtenemos la ley combinada de los gases, que relaciona la presión, el volumen y la temperatura. Luego también tenemos la ley de Avogadro. Avogadro era un investigador italiano que participó en los movimientos políticos contra el rey de Cerdeña. Y por esto perdió su puesto en la universidad, aunque 2 años más tarde recuperó gracias a sus trabajos científicos. La ley de Avogadro lo que dice es que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas. Y esta es la ley de Avogadro que relaciona el número de moléculas con el volumen. Si combinamos la ley de Bolt-Marriott con la de Charles y Gay-Lussac con la de Avogadro, obtenemos la ley de los gases ideales. Y la ecuación de la ley de los gases ideales es presión por volumen igual a número de moles por constante universal de los gases y por la temperatura. Estas leyes se han obtenido mediante experimentación individuales y, por ejemplo, en la época de Avogadro tuvo que afrontar bastantes dificultades. Una de las dificultades era diferenciar átomo y molécula. En aquella época eran sinónimos, el átomo como la molécula para ellos era lo mismo. En estos aspectos, pues los alumnos pueden tener también estos problemas. Puede ser que no entiendan muy bien qué es un átomo, qué es una molécula, qué diferencias hay. Entonces, lo primero de todo habría que explicarles perfectamente para que tengan claro estos conceptos, para que diferencien bien qué es un átomo de una molécula. Hoy en día hay muchos recursos para explicarles a los alumnos estos conceptos y uno de ellos podría ser el programa de Avogadro, que es un sencillo programa, es un software sencillo y además es gratuito. En este programa pues, podrían ver las estructuras de las moléculas en 3D, por ejemplo. En cuanto a las otras leyes, pues los estudiantes no deberían de tener muchos problemas, porque al fin y al cabo la temperatura, la presión, el volumen son parámetros que utilizamos pues, más a menudo. Por ejemplo, para explicarles la ley de Charles se podría explicar mediante una práctica en el laboratorio. La práctica consistiría en calentar una botella que en su boca tiene un globo y entonces al calentar la botella el aire de dentro se expande y aumenta el volumen del globo. Entonces verían pues, cómo se relaciona el volumen con la temperatura, que es lo que relaciona, como he comentado anteriormente, la ley de Charles. Y esto sería. Muchas gracias por la atención.